cuánto quieran trabajar. Calcular su correspondiente derivada para la abscisa x igual a 1. Entonces aquí, para aplicar este método, lo que tenemos que tener claro es que si nos piden la derivada, tiene que estar ese valor en la tabla. Por ejemplo, para x igual a 1 nos dice, entonces aquí está ese valor de x igual a 1. Necesariamente tiene que estar acá. No estamos interpolando, no confundan con el tema anterior. El de interpolación sí, no tenía que estar acá, ¿cierto? Sino que tenía que estar en medio de dos datos o en medio de estos dos. Pero acá, cuando queremos calcular la derivada, tiene que estar conocida ese valor de x para poder encontrar su derivada en el eje y. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? También vamos a tener que ver dónde se encuentra el dato. Si está en la parte superior, aplicaríamos entonces las tablas de diferencias progresivas. Si estuviera en la parte central, que sería para el dato 3 en este caso, aplicaríamos las tablas centrales. Si estuviera, si nos, si nos pide la derivada para x igual a 5, tendríamos que aplicar las tablas de diferencias regresivas. Va a depender de dónde se sitúe el dato al cual queremos derivar. En este caso nos pide para x igual a 1. Vamos a tener que aplicar las tablas progresivas. Bien, aquí como pueden ver ya tenemos los datos de y. Puede ser, como les iba diciendo, cualquier otra variable. Por ejemplo, esto hubiese sido distancia y tiempo. La derivada de la distancia y el tiempo, ¿qué nos da? Nos da la velocidad, ¿cierto? Entonces podría pedirles calcular eso. Calcule la velocidad para la distancia 1, por ejemplo. Entonces esto hubiese sido el eje de las distancias y este el tiempo. La velocidad, recuerden que simplemente es la variación de la distancia respecto del tiempo. En otras palabras, distancia sobre tiempo. Entonces, esa derivada, que en este caso es la velocidad, se la puede hallar con esos dos datos. Bien, pero en este caso solamente nos da x y y. Vamos a calcular de una vez, entonces, cuánto nos daría esa derivada para x igual a 1. Para eso vamos a aplicar esta fórmula. Nos da esta fórmula que dice 1 sobre h. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta y cuidado es que h tiene que ser constante. Como pueden ver, la variación del eje x es de 1. Quiere decir que es constante. Entonces, esa h nos está pidiendo. Nos pide el valor de h. En este caso es 1. Como pueden ver, va variando de 1 en 1. No siempre va a ser 1, va a depender de cuánto esté variando x. En el anterior ejemplo era 20, ¿cierto? Entonces, va a depender de eso. Ahora, otro dato que nos pide acá es estos de acá. Las diferencias de y2, de la tercera variación, la cuarta variación. Estos datos recuerden que lo encontrábamos acá en la tabla. Como pueden ver, ya no nos pide y sub 0, sino simplemente estos cuatro datos de la tabla. Y sub 0 nos pedía para interpolar. Acá ya no nos pides directamente de y de 2, la segunda diferencia, la tercera y la cuarta. Y como pueden ver, simplemente tiene ya de denominadores números, entonces es sencilla la derivación. Necesitamos la tabla y h simplemente. En resumen, necesitamos eso. Encontremos entonces cuánto vale h, vale 1. Ahora, aplicando la tabla de diferencia progresiva, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar acá de y menos 1. Tenemos que ir restando como habíamos hecho anteriormente. 90 menos 10 nos va a dar 80. Lo anotamos acá. 402 menos 90 nos va a dar 312. 1204 menos 402 nos va a dar 802. 2850 menos 1204 nos va a dar 1646. Seguimos haciendo la diferencia. 312 menos 80 nos va a dar 232. 802 menos 312 nos va a dar 490. 1646 menos 802 nos va a dar 844. 490 menos 232 nos va a dar 258. 844 menos 490 nos da 354. Y finalmente 354 menos 258 les va a dar 96. Ya hemos conseguido estos cuatro valores que necesitamos, lo que les remarcaba de verde, para reemplazar en la fórmula. Y ya tenemos h que vale 1. Entonces ya podemos acá reemplazar en esta fórmula. La primera derivada, entonces, ¿cuánto nos va a dar para este valor? Nos va a dar, reemplazando, h vale 1. Ahí está este valor de 80, 232, 258 y 96, como nos decía la fórmula. Todo esto va, el primero restando, el siguiente sumando, luego restando, sumando, restando. Entonces, calculando esto nos va a dar 26. Esa es su derivada para el valor de x igual a 1. 26, pendiente positiva. Bien, para poder comprobar esto, es decir, ¿cómo podríamos comprobar si estas fórmulas que nos plantean métodos numéricos son exactas?
Para eso es que yo he traído estos datos de una función conocida. Es decir, ahorita lo que vamos a ver a continuación simplemente va a ser para comprobar que este dato de la derivada es correcto. Recuérdense que nos está dando la derivada igual a 26 para x igual a 1, ¿ok? Aquí ya se terminó de acabar de... Aquí ya se acabó, como les acabo de decir, de aplicar el método. Es este el resultado. 26, esa es su derivada para x igual a 1. Pero ahora veamos cómo es que llegaríamos al mismo resultado si es que hubiésemos aplicado una forma de derivada como habíamos visto en cursos anteriores, es decir, aplicando las fórmulas. Obviamente aquí tenemos los datos, pero estos datos corresponden a una función que lo vamos a ver a continuación. Aquí está, yo he sacado esos datos de esta función para que podamos comprobar precisamente. Esto simplemente lo estoy haciendo para fines demostrativos, ¿sí? Lo importante de aplicar el método ya se vio en la lámina anterior. Por ejemplo, si les dicen, para esta derivada, ¿cuánto sale su derivada de esta función si x es igual a 1? Ustedes lo que harían es empezar a derivar con los métodos que ya saben. La derivada de 4x a la cuarta sería 4 por 4, 16x al cubo, 9x al cuadrado menos 4x, y acá sería simplemente 5. Esa es la derivada, ¿cierto? De esa función. Entonces, si reemplazamos 1 en esa función, ¿cuánto nos va a dar? Vamos sumando, nos da 26. Entonces, como pueden ver, es igual al resultado que se obtuvo por métodos numéricos. Entonces, de esa manera, podemos tener certeza de que métodos numéricos sí nos da un dato muy confiable, y en este caso es exacto, al que se obtendría aplicando esas derivadas que nos dan ahí en las fórmulas, ¿cierto? Para dichas funciones. Entonces, de esa manera se lo puede comprobar. Es que ese conjunto de datos, como les decía, lo saqué de esta función. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario hasta acá? Vamos a ver la primera derivada con diferencias centrales y medias. Vamos a aplicar la derivada con diferencias centrales y medias porque el dato se encuentra en la parte central, como pueden ver. X igual a 3 estaría en este lugar. La variación de h es igual a 1. Entonces tenemos que aplicar la central forzosamente porque el dato está en el centro. Como pueden ver, tenemos dos datos por adelante, dos datos por detrás. Ahora aquí la fórmula, como pueden ver, nos pide también nuevamente h. Lo vamos a remarcar acá. Aquí está h, que ya lo conocemos, que en este caso es 1. No siempre va a ser 1, tenemos que tener cuidado. Estos valores nos pide USYI, US3YI, US5YI. Ese valor USYI está en este lugar. El US3YI está en este lugar. Entonces necesitaríamos esos dos valores de esa tabla central, como pueden ver. Entonces tenemos que calcular la tabla central y h que ya lo tenemos acá. Como pueden ver, no está muy complicado, simplemente sería hacer la tabla. Entonces vamos a hacer la tabla. Acomodamos nuevamente estos datos, como les decía, tenemos que darnos espacios intermedios en cada uno de estos datos, separarlos y hacer la diferencia. Nuevamente aquí vamos a explicar detalladamente cómo se calcula esta tabla central. Este valor menos este valor lo vamos a ubicar en este lugar, simplemente haciendo la resta. Siempre hacemos las restas para estas columnas, las SY. Simplemente es la resta. Esas 4 en este caso. Simplemente son las restas y trabajan entre ellas, es decir, la S2Y vamos a hacer la diferencia, pero basándonos en esta columna. No podemos trabajar con las USY, no lo hacemos. Esta va a ser la diferencia, pero de esta columna. Esta va a ser la diferencia no de la US3Y, sino de la S3Y, porque trabajan entre ellos. Y simplemente es la diferencia. Entonces, el siguiente valor va a ser este valor menos este valor, lo anotamos acá, y así para cada uno. Entonces vamos calculando. Ahí está, 90 menos 10 da 80, lo anotamos acá. 402 menos 90 nos va a dar 312. 1204 menos 402 nos va a dar 802. 2850 menos 1204 nos da 1646. Ahora nos toca calcular la USY. La USY, como les mencionaba, es el promedio, es decir, sumar los dos valores. Vamos a tener que sumar estos dos valores. Los sumamos y los dividimos entre 2. Un claro ejemplo sería 312 más 80, que lo voy a hacer en esta parte, dividido entre 2. 312 más 80 dividido entre 2 da 196. Y lo anotamos acá.
Estas USY sí trabajan con las anteriores SY. Entonces, este valor 802 más 312 entre 2 les va a dar 557. 1646 más 802 entre 2 les va a dar 1224. Ahora nuevamente tenemos la columna SY. SY hace la diferencia, no se olviden, pero del anterior SY, es decir, de acá tenemos que fijarnos estos dos valores y restarlos. 312 menos 80 lo anotamos acá, 232. 802 menos 312 nos va a dar 490. 1646 menos 802 nos va a dar 844. Otra vez tenemos ese 3y. Recuerden que simplemente es la diferencia. Entonces, 490 menos 232 nos va a dar 258. 844 menos 490 nos va a dar 354. Acá tenemos la columna US3Y. Es el promedio de estos dos. Entonces sería 354 más 258 entre 2 sería 306. Esta SY trabaja con la anterior columna SY, pero haciendo la diferencia, es decir, 354 menos 258 nos va a dar 96. Bien, ya tenemos esos valores. ¿Qué es lo que nos interesa de acá, de esta tabla? Como indica la fórmula, USY, US3Y. Es este valor, USY, US3Y. Esos dos valores son los que vamos a necesitar para reemplazar ya en la fórmula general. ¿Qué sería esto? 1 sobre H, USY menos un sexto de US3Y. Este otro término ya no es tomado en cuenta porque nos pide el US5Y, es decir, ya no lo tenemos acá. Tendríamos que trabajar con más datos para poder conseguir este dato. Y este es mucho peor, necesitaríamos el doble. Entonces solamente llega ahí. Para 5 datos siempre llega hasta S4Y nada más. Entonces reemplazamos. H vale 1, este valor es 557, este valor es 306 y encontramos 506 como su derivada. Entonces, para x igual a 3, la derivada es 506. Ahora, podríamos comprobarlo, como les decía. Les dije que este conjunto de datos yo lo saqué de una función que sí está definida. Es decir, que lo podemos comprobar. Y lo vamos a hacer eso en la siguiente lámina, simplemente para comprobar de que este método sí es confiable, sí va a encontrar la derivada cuando tengamos un dato central, que nos va a dar 506. Entonces, recuerden que este conjunto de datos corresponde a esta función bien definida. Y ustedes saben derivar esto como en cálculo 1. Entonces fácilmente podemos encontrar su derivada. Derivando nos va a dar 16 al cubo, 9x al cuadrado menos 4x más 5. Si reemplazamos para x igual a 3 como nos pedía el ejercicio, les va a dar 16 por 9, 3 al cubo, perdón, más 9 por 3 al cuadrado, menos 4 por 3, más 5, les da eso, efectivamente esos 506. Entonces, es confiable el método que estamos viendo para derivar cuando tengamos un conjunto de datos. Bien, de esa manera lo podemos demostrar. La primera derivada con diferencias regresivas, vamos a hacerlo en este caso para un dato de x igual a 5. Lo que podemos notar es que el dato ahora está acá en la parte inferior, entonces tenemos que aplicar las tablas de diferencias regresivas donde el conjunto de datos queda almacenado en la parte inferior. Entonces, la fórmula para realizar esta primera derivada depende de h, que ya lo hemos calculado acá, que vale 1. Y también depende de las diferencias que lo vamos a encontrar en la tabla. Aquí está d y i, la segunda diferencia, la tercera y la cuarta. Que estos datos los vamos a leer de esta parte inferior, de esa tabla calculada. Y listo, ya tendríamos la primera derivada con diferencias regresivas. Entonces empecemos. Vamos a colocar la tabla. Tenemos los datos. Realizamos la diferencia. 90 menos 10 es 80. Lo vamos colocando abajo en este caso. 80. 402 menos 90 nos va a dar 312. 1204 menos 402 nos va a dar 802. 2850 menos 1204 nos da 1646. 312 menos 80 nos da 232. 802 menos 312 nos da 490. 1646 menos 802 nos va a dar 844. 490 menos 232 nos va a dar 258. Y 844 menos 490 nos da 354. Finalmente, 354 menos 258 da 96. Lo que nos interesa son estos cuatro datos, reemplazarlos en la fórmula. Ahí está. H vale 1. Y si los reemplazamos, ya vamos a tener ahí
1646 más 844 sobre 2 más 354 sobre 3 más 96 sobre 4. Esta fórmula se parece mucho a la de diferencias progresivas, pero acá todos son signo positivo, es decir, todos se suman. En el anterior habíamos visto que este era negativo, positivo, negativo, positivo. En eso tenemos que tener cuidado. Entonces, al realizar esta derivada nos da 2210. Esa es su primera derivada, perdón, para x igual a 5. Entonces, esa es la primera derivada. Aquí termina entonces el ejercicio. Bien, entonces esa es su primera derivada. Podríamos comprobarlo, como les decía, porque este conjunto de datos corresponde a una función definida que es esta de acá. 4x a la cuarta, 4x a la cuarta más 3x al cubo menos 2x al cuadrado más 5x. Lo he sacado de entonces esta tablita de esta función. Si derivamos esta función como anteriormente lo habíamos hecho, vamos a llegar a este resultado: 16x al cubo más 9x al cuadrado menos 4x más 5. Si reemplazamos el valor de x igual a 5, efectivamente encontramos esos 2210 como su derivada para x igual a 5. Y bien, entonces ahí termina esto que tiene que ver con derivadas.